Primera de Samuel, el capítulo 7 y el verso 12. Su pastor tocó ya mi mensaje, amén, cuando me estaba introduciendo, amén. Primera de Samuel, capítulo 7, verso 12. Dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y lo puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Quiero predicarles por unos momentos en esta tarde sobre ese tema, hasta aquí. Amén. Hasta aquí. Amén. Levante sus manos, su voz al cielo. Amén. Vamos a pedirle al Señor que su voluntad se haga en este lugar. Señor Jesús, venimos, oh Dios, delante de ti. Señor, estamos tan agradecidos por tu fidelidad, Señor, para con tu pueblo. Nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado. Señor, a cada paso, Señor, ha sido tu presencia, tu palabra, Señor, que nos ha iluminado, que nos ha guiado. Hasta aquí, Señor, tú has sido fiel y seguirás siendo fiel. Te pedimos, oh Dios, hágase tu voluntad, no solo en el día de hoy, pero en el día de mañana y todos los días venideros. Señor, recibe la honra y la gloria en este día, porque tuya es. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Dale otro aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Tú puedes tomar su lugar. Le traigo saludes, amén, de mi familia que no pudo viajar conmigo, también de la hermana María, mi suegra. Amén. Les manda muchos saludos a esta congregación en el día de hoy. Amén. La familia de Dios es medida a través de la congregación. Personas cuyas vidas y eternidades han sido cambiadas por la predicación de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo de Dios, y le damos gracias a Dios por ello. Amén. Personas que saben orar, que saben alabar y vivir en armonía semana tras semana, viviendo para el Señor. Personas que han reído juntos alrededor de mesas y cenas y funciones, danzado a través de servicios tras generaciones alrededor de estos altares y aún llorado juntos alrededor de ataúdes. Personas que han sido redimidos, han sido restaurados en su pasado a un glorioso futuro. Personas que aman a Dios, que aman los unos a otros y aún siguen amando aquellas almas perdidas que Dios quiere traer a este lugar. Personas preciosas, y mírese usted mismo, hermano, estaba hablando usted, amén. Hermanos preciosos, fieles al Señor, llamados por Dios para ser ovejas de su prado. Sabemos en verdad que la iglesia no es el edificio, pues después de la pandemia, yo me imagino igual aquí como en mi estado de Florida, aprendimos que el edificio, aunque no es la iglesia, sí es importante. Es el lugar donde nos congregamos juntos como el cuerpo de Cristo y donde Dios nos ministra y nos habla. Yo no sé si usted se recuerda la falta que se hacía no poder congregarse junto en este lugar. Amén. Nos afectó allá en nuestro estado con un deseo de estar una vez más en la casa de Dios. Porque este es el lugar donde hemos tenido grandes moveres de Dios. Este es el lugar donde hemos tenido grandes experiencias en la presencia de Dios. Si estas paredes pudieran hablar, ellos pudieran testificar de un amor muy grande, testificar de un Dios milagroso, de poder, que puede hacer grandes obras, de líderes diligentes y de miembros fieles. Hablaría de una historia de giros inesperados que florecieron y crecieron, y de montañas y de valles en cada nuevo capítulo.
una historia de redención, una historia de renovación, de vidas que a una vez estaban destrozadas, destruidas, y ahora estamos unidos bajo el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Hemos sido hechos uno en el Señor Jesucristo, y le damos gracias a Dios por la familia de Dios, por el pueblo de Dios. Y ahora aquí estamos, hermanos, 40 años después, solo aquí por la fidelidad de Dios. Y le damos gracias a Dios por el pasado, pero le damos gracias por un futuro lleno de esperanza. ¿Por qué no le damos gracias a Dios en este día? Amén. En la palabra de Dios, cuando uno encuentra ciertos lugares donde se encontraban piedras acumuladas juntas, significaba algo especial, o que algo o alguien ahí había muerto, o Dios había hecho un milagro en ese lugar, o de repente era un momento de cambio, de pacto, y construían un altar en esos lugares especiales. Algunas veces en ciertos sitios todas esas cosas pasaron a una vez. En el libro de Josué nos relata la historia cómo el pueblo de Israel entró y tomó posesión de la tierra prometida. Muchos altares fueron edificados durante la conquista de la tierra de Canaán, y se recuerda, me imagino, la historia antes de cruzar el río Jordán, cuando la palabra de Dios nos dice que Dios abrió aquellas aguas para que ellos cruzaran. La palabra de Dios nos dice que en medio del río, donde los sacerdotes habían sostenido el arca del pacto, ellos pusieron 12 piedras ahí en medio del río, y cuando cruzaron al otro lado en tierra seca, construyeron otro altar con 12 piedras acumuladas. Un altar visible para todo el pueblo junto al río, y un altar invisible dentro del río que solo Dios sabía y el pueblo de Dios sabía. Piedras se encontraron en el valle de Ancor cuando Acán y su familia murieron por resultado de su rebelión. Piedras en la ciudad de Ai, donde enterraron su rey después de la conquista de esa ciudad. También en la palabra de Dios usted encuentra las piedras sobre el monte Ebal, donde leyeron las bendiciones y también las maldiciones de Dios, y fue en ese lugar donde Israel tuvo que hacer una decisión para el futuro de sus familias. Hubo piedras en la cueva de Maceda, donde conquistaron a 5 reyes a una sola vez, y enterraron aquellos cuerpos en la cueva y construyeron un altar al Señor. Pero cuando llegas al último altar del último capítulo de Josué, usted encuentra que se usa solo una piedra. Josué dijo en Josué 24:27: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Esa misma piedra es la fundación sobre cual nosotros estamos edificados en el día de hoy. Y esa piedra sigue hablando, sigue predicando hasta el día de hoy. Esa es la piedra que estuvo ahí en la presencia de Dios cuando se fundó esta iglesia, y hemos visto la gran historia de la fundación de esta iglesia. En la misma manera que esa piedra servía como testimonio, aunque era silencioso, a Israel de la fidelidad de Dios, este edificio físico, estas paredes, paran como un testimonio de la fidelidad de Dios a la familia de Tabernáculo de Vida. Y cuando le dan gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Amén. Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Gloria a Dios. No habla este edificio. Estas paredes están en silencio, pero aún así comunican algo. Comunican la fidelidad de Dios. En el libro de Primera de Samuel, algo muy similar ocurrió después de una derrota asombrante por los ejércitos de los filisteos en un lugar llamado Ebenezer.
34,000 soldados de la nación de Israel fueron matados. Y no solo eso, fue el día donde el arca del pacto fue llevado en manos del enemigo. Nunca antes el arca de Dios, que era el símbolo físico de la presencia de Dios, había caído en manos paganas. Pero lo que Israel no había realizado ese día fue que el arca ya estaba en manos inmundas. Cuando los hijos de Elí, Ofni y Finés quebraron los mandamientos de Dios y sacaron el arca del tabernáculo y lo trajeron descubierto a la batalla, ese arca ya estaba en manos inmundas. Y por eso Dios permitió que ellos murieran ese mismo día. Fue un día de derrota. Fue un día horrible para el pueblo de Dios. La palabra de Dios nos dice que cuando Elí escuchó que sus hijos habían muerto y que el arca había sido llevado en manos del enemigo, que él se cayó atrás en su silla y se desnucó inmediatamente, instantáneamente y simultáneamente. Su nuera escuchó de la tragedia donde ella perdió su esposo, donde ella perdió a Elí, y sus dolores de parto empezaron y ella murió dando a luz a un hijo. Pero antes de morir, ella llamó a ese niño Icabod, diciendo: traspasado es la gloria de Israel. Este niño nació sin padre, sin madre, sin abuelo, sin esperanza. Todo porque la gloria de Dios se había traspasado. Este momento era tan trágico que muchos años después el salmista levantaría su pluma y escribió en el Salmo 78, empezando en el verso 60, diciendo: dejó por tanto el tabernáculo en Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Después de unos 7 meses en las manos de los filisteos vivían en temor del arca de Dios. Muchos juicios cayeron sobre el pueblo filisteo. Aun sus ídolos quedaron en pedazos en su propio templo. Los filisteos aprendieron en unos meses que Dios es más que capaz de defenderse a sí mismo. Aleluya. Entonces ellos sacaron ese arca sobre un carro y fue de regreso a Israel. Después que el arca fue puesto en su lugar debido, que tomó un poco de tiempo, el profeta Samuel dirigió al pueblo en una oración de arrepentimiento. Y fue durante esta oración que Dios defendió al pueblo del ejército filisteo que vino en contra de ellos. Y fueron liberados literalmente, hermanos, en un culto de oración, donde se dirigía el tema del arrepentimiento delante de Dios. Y fue en ese momento que Samuel, igual como Josué, tomó una piedra y lo puso como monumento. Y lo leímos en el capítulo 7 del verso 12 y dice: hasta aquí Dios ha sido fiel. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. En el capítulo 4 del exilio del arca de Dios fue conmemorado en el nombre de Icabod, que significaba que la gloria de Dios había sido traspasada, que la gloria de Dios ya se había ido. Pero ahora en el capítulo 7 la victoria de Dios es conmemorada en otro nombre, el nombre de Ebenezer. Aleluya. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hasta aquí Dios ha sido fiel. Si el enemigo nos ha atacado, si el enemigo le gustaría destruirnos en un día horrible donde tantas cosas malas han ocurrido, pero Dios hasta aquí ha sido fiel. Dale gloria al Señor Jesucristo en este día por su fidelidad con nosotros. Hermanos, en los últimos 40 años ha habido días muy difíciles. Ha habido días oscuros, días de lloro, días de pérdida.
Pero aún al pesar toda esa dificultad y todos los ataques del enemigo y aún todas las fallas humanas que nosotros mismos hemos hecho, porque todos hemos errado y caídos cortos de la gloria de Dios, pero Dios es el que nos ha sostenido, Dios es el que nos ha mantenido, Dios ha sido fiel con su pueblo. Oh, dale gloria a Él. Aleluya. Y déjenme decirle, hermanos, que Dios seguirá siendo fiel. Él nunca nos va a desamparar. Él nunca va a dejarnos huérfanos, hermano. Estará con nosotros hasta el fin. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ebenecer significa una piedra de ayuda, de socorro, de auxilio. Ebenecer había sido el lugar de derrota casi total de Israel, donde la presencia de Dios ya no habitaba con ellos. Pero en un culto de oración, cuando el pueblo de Dios se puso de rodillas y empezó a decir: Señor, perdónanos por nuestros pecados, perdónanos por nuestras maldades, debe decirle que ese lugar de derrota se convirtió en un lugar de victoria. Ebenezer era un lugar oscuro, era un lugar de pérdida, era un lugar donde la presencia de Dios había ya desvanecido. Pero cuando el pueblo de Dios se arrepintió de sus pecados, no sabes que Dios fue fiel para regresar una vez más a su pueblo. Claro, esto no significa que Israel no tendría otra vez en otros momentos otras batallas que pelear. No significaba que ellos nunca iban a sufrir otra vez o otra derrota. Pero ahora ellos podían recordar, mirar atrás a ese monumento, a esa piedra que no puede hablar pero aún grita: hasta aquí Dios ha sido fiel. Hasta aquí Dios nos ha guardado. David vio la prosperidad de los impíos, dice la palabra de Dios. Y cuando vio la prosperidad de los impíos, casi, él dice, se deslizaron sus pisadas. Por poco resbalaron sus pasos. David aún dijo estas palabras. Dijo: en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos con inocencia. Y eso era el sentir de él, y a veces es el sentir de muchos. Hemos laborado, hemos trabajado sin ver resultados esperados, y a veces sentimos que estamos en una etapa de derrota. Pero como David en el Salmo 73 verso 17, él dijo: pero al entrar al santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Eso es lo que este lugar hace para mí. Cuando yo entro a la casa de Dios, estas paredes hablan de la fidelidad de Dios. Estos altares hablan del poder y la misericordia de Dios. A veces yo llego a la casa de Dios, estoy desanimado, me siento que estoy a un punto de frustración donde quiero rendirme y tirar la toalla. Pero cuando entro a la casa de Dios y siento la presencia de Dios, todo eso empieza a cambiar. Cuando uno entra por la casa de Dios, es imposible, mi hermano, no ver que Dios ha sido fiel con nosotros. Dios ha sido fiel. Después de tantas luchas y pruebas, aún así Dios ha sido fiel. Eso tiene mayor significancia para nosotros en el día de hoy, porque nosotros sabemos algo que todavía no era revelado a ellos. Hechos 4 verso 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser
salvos. Esa piedra, esa roca es la fundación de esta iglesia. Y esa roca es Jesucristo. Pablo dijo en Efesios 2:19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que estamos edificados sobre esa roca en este día? Hoy tenemos una piedra más grande. Hoy tenemos una piedra más fuerte. Hoy tenemos una piedra más estable. Esta iglesia está fundada sobre el Señor Jesucristo, sobre el evangelio de Él. Él es esa piedra principal. Y igual como Israel, todos los que estamos aquí congregados en este día, todos venimos de un lugar donde el pecado había vencido, donde el pecado había reinado en nosotros. Vivíamos en oscuridad, vivíamos destituidos de la gloria de Dios, pero Jesús ganó la batalla por nosotros y nos arrepentimos de nuestros pecados. Y no, ese lugar no es llamado Ebenezer, ese llamado es llamado el Monte Calvario. Ese fue el lugar donde las cadenas del pecado fueron quebrados en mi vida. Y por 40 años sobre esa fundación ha sido establecido el tabernáculo de Vía. Yo doy gracias a Dios que después de 40 años todavía se predica la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo en este lugar. Oh, cuántos aman la verdad, cuántos aman el evangelio. Dale gloria al Señor en este día por ello. Y no se olvide, hermano, que el Calvario parecía un lugar de derrota, un lugar de derrota total. A los seguidores, los discípulos del Señor Jesucristo, se fueron de ese lugar desanimados, se fueron de ese lugar sin esperanza. El evangelio de Cristo parecía ser algo muerto, solo era la vida y la muerte, no había resurrección. Pero Dios hizo de un lugar de derrota victoria total. El enemigo se gozó que Cristo estaba sobre esa cruz, pero al tercer día el poder de Satanás, el poder de la muerte, el poder del Hades fue quebrantado en una tumba vacía, y Él resucitó al tercer día con victoria, con las llaves de la muerte y del Hades. Aunque parece que estamos en momentos de derrota, nosotros siempre podemos mirar atrás a esa roca y saber que Dios puede darnos victoria en todo momento. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor. En los años después de Samuel, llegó un líder que vino para pastorear el pueblo de Dios. Él fue llamado un varón conforme al corazón de Dios. Y cuando él fue dado el privilegio de liderar el pueblo de Dios, él oró esta oración en Primera de Crónicas, el capítulo 17, verso 16. Y dice: y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que hayas traído hasta este lugar, hasta aquí? Básicamente es lo que está diciendo David. ¿Quién soy yo, Dios? Yo vine de una familia pequeña, de un pueblo pequeño. Yo no soy nadie. Soy el menor de todos mis hermanos. No soy nadie. Pero cuando miro el recurso de los años, ¿quién soy yo, Dios, que hasta aquí me has preservado? Que hasta aquí me has llevado.
el deseo más grande de David era construir un templo para el Señor, porque ese era el deseo de él, porque Dios era su todo. Pero sabemos la historia, Dios no le permitió construir ese templo porque tenía demasiada sangre sobre sus manos. Pero le dio una promesa que Salomón, su hijo, iba a construir ese templo. Pero hay unos detalles que quiero relucir en esta conversación entre Dios y David. Básicamente, para no alargar la lectura, Dios le dice a David: yo no necesito una casa para habitar. Y después le dice en 2 de Samuel capítulo 7 verso 8, dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo tomé del redil y detrás de las ovejas, para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos se aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, que Él te hará casa. Usted quiere hacerme a mi casa. Dios dijo: yo te voy a hacer una casa. Verso 12 dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmará su reino, y él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Hermano Monday, todos estos años hemos estado pensando que nosotros edificamos templos para Dios, cuando en realidad nosotros no lo edificamos para Dios, Dios lo edificó para nosotros. Pensamos que fuimos nosotros y le damos gracias por el labor, pero Dios proveó, Dios bendició. Y a través de años de sacrificio del pueblo y Dios invirtiendo en su pueblo, Dios construyó esta casa para su pueblo. Para la gloria de esta casa, es un testigo de la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel. Hasta aquí Dios nos ha ayudado y seguirá ayudándonos. Oh, dale gloria al Señor Jesucristo. El Altísimo no habita en templos hechos con manos. Él ahora está dentro de nosotros. Nosotros ahora somos el templo de la presencia del Dios. Oh, dale gracias al Señor en este día. Y usted sabe por qué Dios nos dio esta casa. Lo dio no solo para nosotros, pero lo dio como una herencia. Hay algunos de ustedes que están aquí que de repente usted recibió el don del Espíritu Santo aquí. De repente aún usted se casó aquí. Sus hijos recibieron el don del Espíritu Santo aquí. Usted vio ellos casarse en este lugar. Y de repente aún ahora has visto la próxima generación ser llenos del don del Espíritu Santo. Aleluya. No se han casado todavía. 40 años, todavía falta un poquito de tiempo. Algunos de repente. Es una promesa no solo para usted, pero para las próximas generaciones. Y hasta la venida del Señor, generación tras generación, va a ser bendecido por Dios en este lugar. Dale gloria al Señor Jesucristo.
Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Estoy cerrando si los músicos quieren venir. En el libro de Jeremías, el capítulo 33, verso 20, dice: así ha dicho Jehová: si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. El Señor está diciendo: mire, si hay ocasión de invalidar el pacto que Él ha hecho con el día y con la noche, con el sol levantarse y la luna venir en su tiempo, si hay manera de invalidar ese pacto, entonces hay manera de invalidar el pacto que yo hice con David. Pero aún en la palabra de Dios, cuando se detuvo el sol, todavía a su tiempo llegó la noche. Hermanos, usted sabe que Dios hace, dice la palabra de Dios, que el sol y la luna suban y bajan sobre los justos y los injustos igual. Nadie para ese pacto que Dios ha hecho del sol y la luna en su ciclo. Y de esa misma manera, hermanos, nosotros podemos confiadamente decir que el pacto que Dios ha hecho con su pueblo jamás puede ser quebrado. Dios no solo es fiel, Él siempre será fiel. Él siempre será fiel. ¿Por qué no te pones en pie y le das gloria al Señor? Dale gracias por esa promesa, que hasta aquí Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel para con nosotros. Aleluya. Eso es la promesa que Dios nos ha dado. Esa es la promesa. David, este hombre tal al corazón de Dios, este hombre que aunque estaba bajo el Viejo Testamento, la ley de Dios, en David vemos algo trascendente. La ley decía que el adúltero tenía que morir. David era adúltero. Pero cuando David se arrepintió, como que, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Dios no ha cambiado. No es que no había gracia en el Viejo Testamento. En la ley no había gracia, pero Dios siempre era un Dios de gracia. Y como que David podía entender el corazón de Dios, y cuando se arrepintió de sus pecados, era como que él estaba traspasando al pacto que iba a venir por delante, el pacto de gracia, y Dios lo perdonó. Pero en David, aunque él no entendía lo que nosotros entendemos sobre la roca que es Jesucristo, él levantó su pluma y escribió en el Salmo 61: oye, oh Dios, mi clamor, y mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alto que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, y estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Dios, tú has sido fiel. No es que yo no te he fallado o te he fallado. ¿Cuántas veces no te he fallado? Pero en mi momento de desánimo, en mi momento de dificultad, yo puedo ir a la roca que es más alto que yo, esa roca que tiene poder. Oh, usted sabe que nos ha mantenido a través de los años.
es fe en Dios, es fe en su palabra, es el creer que con Él todo es posible. Porque hemos visto momentos imposibles como congregación, pero hasta aquí Dios ha seguido siendo fiel. Y cuando parecía que el lloro de la noche iba a durar más allá de su tiempo, teníamos una promesa: que con el levantar del sol, que con un nuevo día y venía la esperanza y el gozo del Señor Jesucristo. Dios ha sido fiel. Levante su voz a Él, mi hermano. Glorifíquele al Señor Jesucristo. Este altar está abierto. Le invito, mi hermano, si usted está pasando por un momento de dificultad, si usted está pasando por un tiempo de incertidumbre, de confusión, hay un testimonio vivo del poder de Dios en este lugar. Venga, mi hermano, acérquese al trono de la gracia y deje que Dios haga su obra en este lugar.